Un privilegio volver a saludarles una vez más. Gracias a todos aquellos quienes nos escriben, a quienes se dan el trabajo de poner un like, a quienes se dan el trabajo de hacer comentarios. Muchas gracias. Todo eso contribuye para que nuestro esfuerzo pueda ser compartido con más personas. No olviden suscribirse al canal para que cuando se publique otro video puedan ustedes recibir la notificación de que se ha subido otro video. Vamos hoy a hablar sobre un tema que me están consultando varias personas debido a algunas expresiones que yo uso en respecto a la oración. Este es un tema muy amplio. Solamente hemos dado un tema sobre la oración, pero seguiremos dando en la medida de lo posible otros, porque hay muchísimos temas que abarcar en las Sagradas Escrituras. Hoy día vamos a estudiar una sección del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6. En el mal llamado Padre Nuestro, una expresión que quedó debido a la primera frase que utiliza Jesucristo. Vamos a estudiar el contexto. El Padre Nuestro tiene dos contextos, el que da Mateo y el que da Lucas. No son iguales. De hecho, hay variaciones muy importantes. Hoy día vamos a usar el contexto de Mateo. Mateo escribió para los hebreos. De hecho, los eruditos sostienen que el libro de Mateo originalmente fue escrito en hebreo, precisamente porque es un evangelio dirigido a judíos, donde Mateo pretende presentar la visión de Jesucristo o el significado de Jesucristo a su propio pueblo. En este contexto hay una serie de ideas en el libro de Mateo que no aparecen en los otros evangelios. El énfasis de Mateo es en Jesucristo hebreo. De hecho, comienza el Evangelio con una genealogía que era muy importante para el pensamiento hebreo. Vamos a nuestro análisis. Comienza en el versículo 5 diciendo: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie, en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. ¿De quiénes está hablando? Está hablando de religiosos del tiempo de Jesucristo que les gustaba hacer aspaviento de su religiosidad, para mostrar cuán religiosos, cuán, entre comillas, espirituales ellos eran en relación con otras personas. Y Jesús le dice: no hagan eso. Eso es un acto de hipocresía. Hipócrites es una expresión griega que significa ponerse una máscara. Eso no es real, no están siendo honestos. Porque tienen que estar mostrando en aspaviento que ellos son religiosos y espirituales. A mí me suele un poco hacerme sentir incómodo cuando algunas personas, especialmente que les gusta orar en público, se paran y cambian la voz, hacen impostación y utilizan una serie de verborrea propia de gente que está haciendo aspaviento, como estos individuos a los cuales Jesucristo se refiere. No es de eso lo que Jesús pretende con la oración, ni Dios tampoco. Si no hay que hacer eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Mateo 6:6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿De qué está hablando? De algo que muy poca gente entiende hoy, especialmente aquellas personas que les gusta hacer aspaviento de la religión. ¿Qué es la oración? Como dice Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 6, la oración es esencialmente un acto privado, de adoración privada,
donde el individuo en un acto privado se dirige a Dios en privado. La oración es entrar en la antesala del trono de Dios para hablar con Dios cara a cara. No necesitas hacer una parafernalia para orar. De hecho, quiero mencionar algo que me han preguntado más de alguna vez. ¿Por qué usted no ora en sus predicaciones? Por esto, porque yo creo que la oración es un acto privado. Puedo orar con algunas personas, compartiendo algún momento de intimidad espiritual, pero en general la oración es un acto privado, donde nosotros, individuos, nos acercamos a Dios. Es la tradición la que incorporó las oraciones públicas, por ejemplo, que vienen de muchísimo tiempo después de Jesucristo, y la oración como rezo, que también es otro contexto que viene en la Edad Media, especialmente cuando pretendían manipular a la gente y le enseñaron este tipo de oraciones aprendidas. Ahora, en Mateo 6:7, Jesús da un mazazo, porque Jesús está yendo en contra de una práctica que ya era común en su tiempo. No sé qué diría Jesucristo hoy día, pero seguramente sería un poco más tajante de lo que es allí. Dice en el versículo 7, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Eso me hace recordar a gente que le gusta orar en público y hacer unas oraciones larguísimas, porque así dan más muestras de espiritualidad. Eso es absurdo. Cuando habla de los gentiles, está hablando de los pueblos paganos, que los pueblos paganos hacían oraciones interminables porque creían que de esa manera iban a obtener el favor de esos dioses paganos. Pero Dios, el Dios de la Biblia, no necesita eso, porque la oración no es por Dios, es por ti. Lo que necesita es que tú te pongas en contacto, que hables con Dios, que vuelques tu mente a Dios, pero sin esa palabrería y parafernalia y cosas que hacemos habitualmente que no tienen sentido, dice Jesucristo. Versículo 8. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y aquí viene un elemento tremendamente importante, porque muchos han convertido la oración en un largo petitorio. Y perdónenme, la oración no es pedir. Y ya lo analizamos en otro sermón que titulamos el sutil acto de orar mal, porque oramos mal. Ya lo explicamos. Si quieren pueden verlo para que puedan analizar los versículos de qué significa pedir en la Biblia. La oración no es pedir. La oración tiene un contexto totalmente distinto. La oración es fundamentalmente un acto de adoración. Y es lo que viene a continuación, en el versículo 9. A partir del versículo 9 se han escrito una cantidad enorme de libros con estos versículos que vienen a continuación. Pero resulta que es tan sencillo lo que dice Jesucristo, tan tremendamente sencillo y profundo, que habitualmente olvidamos el significado de las palabras de Jesucristo. Jesús les dice, ustedes deben orar así. Y cuando dice deben orar así, les está diciendo la oración en otro contexto no funciona, no sirve. Primero, la primera frase, Padre nuestro que estás en el cielo. Esa frase ha sido mal traducida, porque el original no usa la palabra cielo, utiliza la palabra cosmos, y no está pensando en el contexto nuestro de cielo allá. No, está pensando en un concepto hebreo, la idea de un Dios
que está en todas partes, en todo lugar, en todo momento. Padre nuestro. Pero tampoco es el papito. No es la idea de papá que tenemos nosotros hoy. Cuando el hebreo está diciendo Padre nuestro, en primer lugar está reconociendo a Dios como dueño, porque la idea padre en el Antiguo Testamento y la idea padre en el contexto hebreo significa dueño. Padre, tú que eres el dueño de todo, que estás en todo, que estás alrededor de todo, que estás en todas partes, Padre. Y cuando yo reconozco a Dios como Padre, me reconozco a mí mismo como hijo. Y esto es tremendamente importante, porque no me estoy acercando a Él, a Dios, para darle indicaciones. Me estoy acercando a Él en un acto de adoración y sumisión. Padre, yo soy tu hijo. Estoy aceptando de que tú eres el dueño de todo. Luego, la segunda frase es una reafirmación, pero en otro sentido. Santificado sea tu nombre. Cuando digo santificado sea tu nombre, estoy reconociendo la santidad de Dios y entendiendo su santidad y por contraste entendiendo mi pecaminosidad, porque yo reconozco a Dios como mi padre, por lo tanto soy hijo, y lo reconozco como santo, y yo no soy santo. Él es santo. Yo soy un ser pecador. Él es santo. Y luego, la frase siguiente, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Frase que habitualmente la pasamos por alto sin entender lo que Jesucristo está queriendo enseñar. Está reconociendo la soberanía de Dios y está reconociendo que cuando nos acercamos a Dios en oración, no nos acercamos para imponer nuestra voluntad, sino para aceptar la voluntad de Dios. Es muy interesante. En otras palabras, le estoy diciendo, tú eres el Dios soberano y yo soy tu súbdito. Aquí estoy, Dios, para que me indiques, para que me muestres, porque quiero hacer tu voluntad. Por lo tanto, hay tres condiciones para que la oración tenga sentido. El reconocimiento de que Dios es Padre, que es dueño. El reconocimiento de que Dios es santo. Eso significa que Dios no hará nada que no esté conforme a la santidad. Y en tercer lugar, el reconocimiento de la soberanía absoluta de Dios y por ende el sometimiento mío a la voluntad de Dios. Cuando la oración no es entendida en este contexto, bajo estas premisas, entonces es, como los gentiles, mera palabrería. Acercarse a Dios en oración es un acto, primero, de sumisión a su potestad, de sumisión a su santidad, de sumisión a su soberanía. Eso es oración. Y probablemente sus discípulos no entendieron lo que Jesús estaba haciendo, porque Jesús estaba haciendo algo totalmente distinto a lo que ellos veían en sus líderes religiosos y lo que habían aprendido en su cultura religiosa. La siguiente frase ha sido también mal entendida, mal enseñada. Danos hoy nuestro pan cotidiano. No se refiere al pan. La palabra pan en griego y también en hebreo tiene el mismo sentido. No se refiere a comida, se refiere a todo. Pan significa en griego todo. Danos todo, lo cotidiano. Danos lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque tú eres el dueño de todo, tú eres santo, tú eres el rey del universo. Danos
lo que necesitamos. En otras palabras, aquí estoy, Señor. Danos nuestro pan cotidiano. Dame lo que hoy necesito. ¿Y sabes tú lo que estás necesitando? ¿Entiendes lo que necesitas? Así que cuando estamos orando, danos nuestro pan cotidiano, lo que estamos haciendo también es un acto de adoración, de reverencia, donde entregamos todo, toda a Dios. Luego, Jesús les dice algo que ellos no entendían, porque los hebreos vivían mucho en la corriente de reciprocidad. Si tú me das, yo te doy. Si tú te portas bien, yo me porto bien, etc. Y Jesús le está diciendo otra cosa. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En otras palabras, me acerco a Dios en un acto de adoración diciéndole, Señor, yo tengo deudas contigo, perdónamela. Y como garantía de que hablo en serio, yo también he perdonado a mis deudores. Así que, Señor, perdóname. ¿Qué le está diciendo Jesús? Si no te acerques a Dios a pedir algo que no estás dispuesto a dar. No le pidas a Dios que te dé algo que tú no entregas. ¿Cuánta gente ora a Dios con una actitud presuntuosa? Yo vivo escuchando dramas. Y hay algunos dramas que me confunden, porque hay gente que ora a Dios, y se acerca a Dios con un alma contrita, y Dios, perdóname porque fui tan malo, porque me equivoqué. Pero el otro que se equivocó con ellos, le da con todo. O sea, Jesús te está diciendo, no te atrevas a pedirle a Dios algo que no estás dispuesto a hacer tú. ¿Cómo le puedes pedir a Dios, perdóname a mí, si no estás dispuesto a perdonar a otro? Eso es contradictorio. O sea, hay un elemento aquí lógico, racional, que olvidamos. Dios se está entendiendo y Jesucristo se lo está diciendo. No te acerques a Dios si no estás dispuesto a hacer lo que estás pidiendo. Versículo 13. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Nunca me ha gustado esta traducción porque da la sensación que Dios de alguna manera te va a hacer caer en tentación. No, no es eso. Otras traducen de otra manera. La Biblia dice Dios no tienta a nadie, así que esto hay que matizarlo. ¿De qué está hablando? Hay luchas superiores a tus fuerzas. Hay luchas superiores a tus fuerzas. Y lo que te está diciendo es, Dios va a librar batallas que tú desconoces, que tú no entiendes, a las cuales tú no tienes acceso. Y Dios va a librar esas batallas por ti. No nos dejes en este camino de tentación. Líbranos de esa maldad que está implícita en nosotros y en nuestro contexto. Y cuando tú reconoces que Dios, como Dios santo, le entregas tu voluntad, Dios lo toma en serio. Lo toma en serio. Y se toma en serio tus palabras. Y de alguna manera, cuando tú realmente entregas tu voluntad a Dios, Dios, al tomarlo en serio, accede y dice, sí, no hay problema, yo te protejo, porque hay luchas que tú no conoces y que Dios sí conoce. Ahora, en los dos siguientes versículos, vuelve al tema del perdón, y fíjense que los 4 últimos versículos están vinculados con esta actitud que a veces tenemos. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. En otras palabras, Dios con mucho gusto te va a perdonar
La Biblia utiliza una expresión en Miqueas que a mí me encanta, que Dios toma nuestro pecado y lo tira al fondo del mar. Y como diría Corrie Ten Boom, pone un letrerito que dice prohibido pescar. Me encanta, es una idea genial. Dios toma nuestras faltas, las deja a un lado, las olvida, porque Dios no anda recordando faltas. Esa idea absurda, infantil, de que Dios va anotando tus pecados, no solamente es ridícula, es una idea absurda. ¿Con qué va a anotar Dios si Dios es todopoderoso? Dios que vive en tiempo presente, ¿qué va a estar anotando? No, lo que Dios hace es perdonar. Borrón y cuenta nueva, sigamos para adelante. Y lo Dios que está esperando lo mismo para ti. Que no te quedes atado al resquemor, que no te quedes atado a esa sensación de que no te voy a perdonar nunca lo que me has hecho. Eso es telenovela mexicana. Eso no es cierto, eso te mata, eso te destruye, tienes que perdonar. Yo ya he enseñado varias veces que perdonar es una cosa y reconciliarse es otra, pero perdonar siempre, siempre, porque es por ti, para librarte de esa carga que tienes encima de no poder vivir en paz, tranquilo. Ahora Jesús les vuelve a decir, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. En otras palabras, ten cuidado, porque Dios no puede concederte algo que tú no estás dispuesto a dar. ¿Cómo puedes atreverte a pedirle perdón a Dios si tú no estás dispuesto a perdonar a otra persona? Es una cosa ahí, en psicología diríamos una distorsión cognitiva, una contradicción en las ideas. Ahora, fíjense, el Padre Nuestro es tan sencillo, pero olvidamos, ahora esto no es un rezo, aunque hay mucha gente que lo repite como rezo, como si fuera una expresión que hay que estar repitiendo continuamente y de la misma forma siempre. No, no es así. Jesús te está diciendo la actitud que deberías tener cuando oras. Y repasemos, porque esto es tremendamente importante. Lo que Jesús te está diciendo al reflejar y al mostrar esta realidad, es que cuando tú te acerques a Dios en oración, tienes que acercarte con un espíritu de oración, con una actitud de oración, porque de otra manera no van a poder recibir lo que supuestamente querrían recibir. En primer lugar, la oración es un acto de adoración, con 3 condiciones. El reconocimiento de Dios dueño de todo, Padre. El reconocimiento de la santidad de Dios, es decir, Dios santo, que no va a hacer nada en contra de su santidad. Y el reconocimiento de la soberanía de Dios, por eso que le entrego mi voluntad. Todo el resto solo tiene sentido en ese contexto. Y si ustedes se fijan, en esta oración no es un petitorio, no es un largo pedido de Señor cuida, Señor protege, Señor dame, no. Es un acto de adoración, donde en un acto de adoración entrego mi vida a Él. Y estoy diciéndole, Señor, te autorizo para que hagas en mí lo que tú crees que es necesario hacer. Por eso le entrego mi voluntad. Hágase tu voluntad, no la mía, no lo que yo quiero. Si nosotros aprendiéramos el sentido de lo que Jesucristo dice en esta oración modelo, nuestras oraciones tendrían otro significado. En primer lugar, dejaríamos las habladurías y las acúmulo de palabras y esa verborrea que utilizamos cuando oramos, especialmente en público, que no tiene sentido, que no es lógico, que no es lo que Dios espera ni lo que Dios necesita, porque la oración no la necesita Dios, la necesitas tú. Me vuelvo a insistir, las oraciones públicas comenzaron en la Edad Media, como la mayor parte de las distorsiones del cristianismo que comenzaron en esa época. La oración es un acto privado, es un acto de adoración privada, donde tú con tus problemáticas, con tus situaciones personales,
con tus luchas, te acercas con humildad, con una sensación de, Señor, aquí estoy al trono de la gracia. Con una actitud de humildad, diciendo, Señor, aquí estoy y dependo de ti. Danos lo que necesitamos, todo lo que necesitamos, porque dependo de ti. Y vuelvo a insistir, ¿sabes tú lo que necesitas? No, porque tú tienes vislumbres muy pocas, igual que yo, de lo que es tu realidad. Dios conoce todo y Él sabe lo que tú necesitas. Así que deja de estar implorando que las cosas se den como tú estás queriendo, porque eso no es pedir la voluntad de Dios. Hay gente que cree que cuando la voluntad tuya coincide con lo que ha ocurrido, entonces es voluntad de Dios. No, no, porque muchas veces te vas a enfrentar a situaciones que no hubieses querido. De hecho, yo tengo episodios de mi vida que no hubiese querido pasar, pero no sería la persona que soy si no hubiera pasado por algunos de esos episodios. Y no significa que Dios los ha ocasionado, porque Dios no ocasiona ese tipo de cosas, que ya lo hemos visto más de alguna vez. Y finalmente, no pidas a Dios lo que no estás dispuesto a dar. No pidas perdón si no estás dispuesto a perdonar, porque es un acto poco inteligente, poco sabio, estarle pidiendo a Dios algo que tú no estás queriendo conceder a otra persona. E insisto, perdonar no es lo mismo que reconciliar. Ahora, es interesante que la primera parte de la oración, de esta oración modelo, solo la menciona Mateo. El Padre Nuestro tiene variantes en los otros, en el Evangelio de Lucas, algunas palabras que varían, y lo vamos a estudiar en otra ocasión. Y Lucas agrega una serie de ideas que no aparecen en Mateo, que Mateo no las pronuncia. Ahora, aquí no hay nada de intercesión, idea foránea a la Biblia, que no es bíblica. La idea de que un humano interceda por otro humano en términos de mérito no existe. Es una idea también de la Edad Media. El concepto de intercesión o de intermediación que aparece en la Biblia está vinculado al sacerdocio y no tiene nada que ver con lo que habitualmente decimos. No hay nada de, ay Señor, mira, a mí me va a pasar esto y esto y esto y esto y esto, te los encargo. No, porque hay una cantidad de cosas que nos corresponde hacer a nosotros, como por ejemplo pedir que Dios alimente a los pobres, porque eso no es tarea de Dios, es tarea tuya. Así que deja de pedirle a Dios, Señor, preocúpate de los pobres. La Biblia te dice claramente, comparte tu pan con el pobre. Así que no es una tarea de Dios, es una tarea tuya, en tu contexto, en tu comunidad, en el lugar donde estás. Fíjense, las dos cosas que pide los tres elementos que pide esta oración modelo son pedir el pan, que no es pan, sino pedir todo, pedir perdón, que es importante, que tiene que ver con las relaciones interpersonales, y pedirle a Dios que nos ayude a ser protegidos de nosotros mismos, que es decir, de nuestra maldad intrínseca. Y nada más, nada más. Es decir, reconocer que Dios tiene el poder de darnos lo que necesitamos. Entender que Dios tiene el poder de librarte de tus propias deudas, de tus propias falencias, así como tú lo haces con otras personas. Y entender que Dios es el que te protege de las situaciones del mal, cuando tú le entregas tu vida a Él. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos acompañe. Yo quiero invitarlos a que vuelvan a leer esta hermosa sección de la Escritura y vuelvan a reflexionar en cada palabra, porque cada palabra tiene un sentido. Y vuelvan a reflexionar en lo que Jesús quiso transmitir, que no tiene nada que ver con muchas ideas que hoy día utilizamos en relación a la oración, que son absurdas. La oración es un acto privado, donde de manera privada dejamos nuestra vida en las manos de Dios, descansamos en Dios, conversamos con Dios, dialogamos con Dios y le decimos aún incluso nuestros enojos, nuestras broncas, vamos donde Dios, Señor, estoy enojado, ayúdame, Señor, a vivenciar esto, a pasarlo, a asimilarlo, etc. Porque la oración es un diálogo, no es un monólogo. Es un diálogo donde tú hablas con Dios, pero luego te dedicas a escuchar, no en la oración, sino por medio de su palabra, lo que Dios quiere
comunicarte a ti. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe. Ha sido un gusto de estar con ustedes una vez más en otra reflexión tomada de las Sagradas Escrituras.